Hola amigos. Creo que la guerra ya ha entrado en un momento crítico, tan crítico que ante el desprestigio que la OTAN está acumulando en el planeta, ha desplegado estos días un auténtico ejército diplomático intentando buscar aliados en su lucha contra Rusia. El más desesperado es el de Blinken, que ha ido a China y no le cogen el teléfono. Por su parte, la von der Leyen está intentando buscar aliados en Sudamérica. Pero la situación, como digo, es muy complicada, y con pocas salidas no bélicas. Eso se desprende de la reunión de Putin con los corresponsales de guerra, que están filtrando en sus comentarios que han visto a Putin muy firme y dispuesto a llegar hasta el final si la OTAN no rectifica. Está avisando a la OTAN que se dirigen a la Tercera Guerra Mundial. Y dan a entender que la OTAN se hace la inocente con las ayudas cada vez más letales a Ucrania, pero que les dijo que la OTAN ya sabe que Rusia está al tanto de todas sus acciones, y les ha advertido del peligro. Dicen los corresponsales que en el intercambio de comentarios tuvo uno que dice mucho. Fue en respuesta a la pregunta: ¿Estados Unidos tiene miedo por esta constante escalada de las ayudas? Respuesta de Putin: pretenden no tener miedo. De hecho, hay mucha gente con la cabeza sana, que claramente no quieren llevar el caso a la Tercera Guerra Mundial, en la que no habrá ganadores, incluidos los Estados Unidos. De esto los corresponsales sacaron la siguiente conclusión: el propietario del Kremlin no pretende no tener miedo, pero de hecho no tiene miedo de subir el nivel de escalada, aunque ya es vertiginosamente alto. Hay muchos expertos sobre un artículo de Sergei Karaganov, titulado Infierno nuclear por correspondencia, ultimátum de Estados Unidos, que han analizado el artículo, donde el asesor de Putin y decano de la Facultad de Economía Mundial y Asuntos Internacionales de la Escuela Superior de Economía de Moscú, Sergei Karaganov, augura ataques nucleares contra ciudades europeas si Occidente no retrocede en Ucrania. Dicen estos expertos que Rusia debe resolver el problema con Occidente de una vez por todas. De lo contrario, tal confrontación terminará con la tercera y última para la humanidad, guerra mundial. Se analiza cuán difícil es la elección de utilizar armas nucleares para que el mundo no colapse en la Tercera Guerra Mundial, a la que se enfrenta Rusia. El enfrentamiento con Occidente no terminará con una victoria sobre Ucrania, seguirá poniendo a todos los vecinos fronterizos sobre su enemigo existencial. La liberación de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporozhia y Kherson es el mínimo de las tareas establecidas, así como la adquisición de todo el este y sur de la actual Ucrania. Incluso la liberación de toda Ucrania a costa de monstruosos sacrificios no salvará la situación. Moscú obtendrá un país arrasado que tendrá que ser mantenido, y aún así, Occidente continuará dañando a Rusia. La razón de un conflicto tan amargo con la Unión Europea y los Estados Unidos es el fracaso acelerado de las élites gobernantes occidentales modernas. Trae a primer plano a los países de la mayoría global, cuya locomotora económica es China y en parte India, y Rusia ha asumido el papel de apoyo militar estratégico. Para detener su propio descenso, Occidente ha convertido a Ucrania en una herramienta contra la Federación Rusa, la columna vertebral militar del mundo no occidental. Rusia, por otro lado, elevó erróneamente el umbral para el uso de armas nucleares, pasó por alto la situación en Ucrania y lanzó una operación especial con mucha lentitud, cree Sergei Karaganov. En su opinión, en estas condiciones, es urgente restaurar el miedo a la escalada nuclear. De lo contrario todo terminará en la muerte de la humanidad. Al mismo tiempo, es importante presentar la idea de Rusia como un estado civilización, un hito para la humanidad. Pero para ello, es necesario quebrar de una vez por todas la voluntad de Occidente de incitar, forzarlo a renunciar a sus intentos de dominación global y forzarlo a cuidarse a sí mismo. Entonces, según Karaganov, Rusia tendrá que reconsiderar el umbral de la disuasión nuclear y dejar en claro que puede atacar de manera preventiva, además, no en alguna frontera, sino mucho más allá. Si Estados Unidos decide atacar la defensa de los europeos, provocando una respuesta, esa será su elección. El tiempo de la paz se ha ido irrevocablemente. El analista Yuri Sinodov dice que un ataque nuclear a la Unión Europea, en la misma Polonia, no impresionaría a nadie en Washington. Para que los estadounidenses tengan miedo y un sentido de autoconservación, es necesario anunciar la prueba de la daga.
con una cabeza no nuclear, en el desierto de Nevada o en Canadá, las coordenadas deben informarse con anticipación, sugirió. Las numerosas publicaciones de Dmitry Medvedev sobre el mismo tema ya han ampliado seriamente las ventanas atómicas de Overton, por lo que muchos ya han dejado de reaccionar de alguna manera ante la sacudida de un club nuclear. ¿Están asustados? ¿O tal vez realmente provocarían una respuesta? Se pregunta el presidente del Centro para el Desarrollo de la Política Regional Ilya Grashchenkov. En este caso, no percibiríamos la retórica nuclear como un chantaje ordinario. Parece que el escenario de un ataque nuclear ya está incluido en la lista de posibles opciones en la confrontación con Occidente. Y la realidad de tal escenario está creciendo, dado que las élites políticas de Occidente están dominadas por el deseo de derrota, escriben los autores del canal de Telegram SHB. El autor y creador del proyecto Batfor, Sergei Poletaev, dice: nuestro principal logro desde el comienzo de la operación rusa en Ucrania es que la mayor parte del mundo ha reconocido que estamos en nuestro derecho, ya sea explícitamente como China, o tácitamente, porque a ellos, en general, no les importa. Esto es lo que nos da una oportunidad no solo de vivir, sino de desarrollarse y enriquecerse en el contexto del nuevo orden mundial. Y que el conflicto candente se ha convertido en nuestras fronteras y con nuestra participación, escribe el autor y creador del proyecto Batfor, Sergei Poletaev. Muchos opinan que Rusia debería aguantar todo lo que pueda, mientras tenga munición convencional, o si la OTAN pasa el Rubicón de Bielorrusia o Kaliningrado, eso provocaría una respuesta nuclear inmediata. Y sobre el agotamiento de la munición convencional, la OTAN ha respondido en masa al tanquicidio, y los está sustituyendo rápidamente. España, por ejemplo, ya ha anunciado que envía más Leopardos. Y también Israel anuncia que llevará a Ucrania los tanques Merkava. Según el periódico israelí Yediot Ahronot, pronto se entregarán en Europa cientos de tanques Merkava israelíes de segunda y tercera generación, en acuerdos de venta a países desconocidos. Estos tanques, diseñados originalmente para su uso en condiciones desérticas, han estado fuera de servicio durante mucho tiempo con las fuerzas de defensa de Israel y están apartados en almacenes. Sin embargo, con el estallido de las hostilidades en Ucrania, la parte israelí comenzó a probar estos tanques y los encontró aptos para la venta a otros países. Como vemos, la OTAN ha apretado el acelerador, tanto militar como diplomático. El secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken viaja a China para persuadir a Pekín de que al menos levante el teléfono si necesitan hablar con urgencia. En China prefieren no involucrarse en discusiones inútiles con Estados Unidos, sino prepararse para la guerra, ya que Xi Jinping no creerá una sola palabra de Blinken, y Pekín se niega a hablar con Washington. Antony Blinken viajará a Beijing este fin de semana para desafiar a los líderes chinos al diálogo. Los funcionarios estadounidenses dicen que su trabajo es establecer canales de comunicación para discutir temas importantes. Eliminar conceptos erróneos, prevenir errores de cálculo y conflictos globales. Beijing rechazó recientemente una línea de comunicación de este tipo entre los militares, y rechazó una reunión formal entre el ministro de Defensa Nacional de China, Li Shangfu, y el secretario de Defensa de Estados Unidos Lloyd Austin, en Singapur debido a las sanciones impuestas al ministro chino. Las relaciones entre los países se deterioraron drásticamente después de que Estados Unidos derribara un globo meteorológico chino frente a sus costas en febrero, y Blinken canceló su visita a Beijing, después de hacer muchas afirmaciones. Los chinos no perdonaron la gestión. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, antes de la visita recientemente acordada de Blinken, dijo que Estados Unidos debería respetar las preocupaciones de China, dejar de interferir en los asuntos internos de China, y dejar de socavar la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China con el pretexto de la competencia. Blinken puede establecer canales de comunicación, pero las relaciones pueden empeorar notablemente, y ambos países se están preparando para esto. China está comprando oro, y deshaciéndose de los bonos del Tesoro en preparación para las sanciones. Estados Unidos está tratando de arrastrar a la industria europea para resolver el problema de la desindustrialización.
y militarmente Estados Unidos no tiene nada que hacer con China. El Ejército Popular de Liberación de China supera hoy en día en número al ejército de los Estados Unidos por 3-1, y en el tamaño de la flota. Las piezas y placas de circuitos impresos para aeronaves estadounidenses y otros equipos se fabrican en China. China posee en exclusiva un conjunto de elementos de tierras raras que se utilizan para fabricar misiles y municiones, litio para baterías, cobalto, aluminio y titanio para semiconductores. Beijing ha avanzado en la producción de explosivos, armas hipersónicas, drones ya probados en Ucrania. Por contra, en los Estados Unidos, no hay nada de esto, así como una flota de máquinas herramienta para la producción de proyectiles y municiones. La ventaja psicológica también está del lado de China, ya que los chinos lucharán por su tierra y están listos para una guerra de desgaste. El ejército estadounidense, por otro lado, sabe cómo luchar contra los terroristas, pero no sabe cómo llevar a cabo operaciones militares a gran escala. Los combatientes del Ejército Popular de Liberación de China serán instruidos por asesores rusos. Por lo tanto, los expertos occidentales dicen que el objetivo principal de Estados Unidos en el juego contra China no debería ser hacerle la guerra, sino evitar que Pekín la inicie. Pero con una agenda agresiva como la de Blinken, frente a feroces guerras comerciales y tecnológicas, es difícil encontrar puntos en común. Para ello, es necesario, en primer lugar, cambiar la política sobre Taiwán, donde Estados Unidos ya cruzó la línea roja, por lo que la escalada es inevitable. El número de enfrentamientos militares evitados en el aire y en el agua del mar meridional de China está creciendo. Estados Unidos crea y desarrolla rápidamente bloques militares antichinos, AUKUS, Quad, y Fibeye, una base para la producción de proyectiles en el sudeste asiático. Las bases militares rodean China, Japón, Filipinas, Papúa Nueva Guinea, y Australia se convertirán en rehenes de una gran guerra entre Occidente y China. Pekín también está en alerta y está acercando sus fuerzas a las fronteras estadounidenses en el Océano Pacífico. Las bases en las Islas Salomón y Cuba permitirán a China desplegar tropas en estos países. El presidente del Consejo de Estado chino, Xi Jinping, dijo en abril que el Ejército Popular de Liberación de China y el pueblo del país deberían estar preparados para una posible guerra a gran escala. Instó a los generales a no tener miedo de luchar y tomar decisiones difíciles. Y enfatizó, debemos hablarle al enemigo en un idioma que entienda. En la nueva era, el Ejército Popular de Liberación de China insiste en el uso de la fuerza militar para poner fin a las hostilidades. China representa la mayor amenaza para Estados Unidos, ya que es capaz de acabar con la hegemonía del dólar y ya ha comenzado a seguir este camino. China ganará así la guerra contra Estados Unidos sin disparar un solo tiro. Y se convertirá en la nueva hegemonía mundial. Por tanto, Washington tiene un plazo muy corto para evitar su quiebra, y que los países abandonen el dólar como moneda de reserva. Y aún no está claro cómo Washington realmente podrá evitarlo. Por su parte, Rusia asestará el golpe más fuerte a Occidente si crea una OPEP del gas. Según el periódico saudita, Al-Watan, Rusia puede asestar un duro golpe al Occidente colectivo si crea una OPEP del gas. Ahora Rusia e Irán están discutiendo la idea de crear un centro de gas, según el material de la edición saudita Al-Watan. Rusia e Irán, junto con otros actores del gas, van a crear una OPEP del gas. Por lo tanto, tenga miedo y negocie con nosotros ahora, antes de que esto suceda, cita Igor Yuskov, experto de la Fundación Nacional de Seguridad Energética, al citado medio saudí. Si este proyecto llega a buen término, Rusia controlará el mercado energético junto a socios como Irán y Turquía. Esto formará un factor de presión económica en la toma de decisiones políticas internacionales, cree la publicación saudita. Moscú participará no solo en la creación del centro de gas turco, sino también en el iraní. Esto sorprendió a algunos expertos porque Irán tiene las segundas reservas de gas más grandes del mundo después de Rusia, y el gas iraní es un competidor directo del gas ruso, señala el artículo. Recordemos que anteriormente el ministro de Industria Petrolera de Irán, Javad Zarif, dijo que su país pretende crear un hub de gas en el Golfo Pérsico con la participación de Rusia.
Turkmenistán y Qatar. Las actividades preparatorias se encuentran en la etapa de planificación, dijo el ministro. Si tal proyecto realmente tiene éxito, entonces será un logro significativo, ya que involucrará a los estados que tienen las mayores reservas de gas del mundo. Es por esto que la diplomacia de la OTAN echa humo estos días, viajando desaforadamente por todo el planeta, y es por todo lo aquí conocido, que no se le ocurre a la OTAN nada mejor que subir el listón de la guerra en Ucrania, poniendo al mundo al borde de la hecatombe. Tal como dije en un vídeo recientemente, la OTAN nos tiene a todo el mundo de escudos humanos. Y ante su hundimiento económico, y sin capacidad de colonizar a nadie porque ya no puede militarmente, es posible que quiera morir matando. Ahora mismo da la impresión de que a pesar de que la OTAN tiene casi 1000 bases militares repartidas por todo el planeta, tienen la impresión de que ellos están rodeados. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.